recordando que el 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe para colmo, de 1998, se consumó el fraude más grande de la historia de México. Las deudas de unos cuantos banqueros y una élite privada corrupta, Zedillo las convirtió en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Si no te gusta el Fobaproa, pues menos te debería de gustar un gobierno de Morena. Yo desde aquí le mando un abrazo a Zedillo, me cae bien. ¿A mí qué me van a decir del Fobaproa? Si yo fui la única periodista que presentó en Televisión Nacional Abierta hace muchos años los documentales con la explicación clara de lo que fue el Fobaproa. Yo desde aquí le mando un abrazo a Zedillo, me cae bien. Pues quítenle los fondos al Fobaproa, tal y como decía López Obrador, y pasémonos a las discusiones del país. Está muriendo mucha gente. Ahora, muy cínicamente, vienen a plantear la posibilidad de que nosotros nos deshagamos de la deuda a la que sometieron a nuestra generación, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mi pregunta aquí, diputado, es: ¿usted cree que el diputado Moreira es o se hace? Hoy todo el gobierno está encima del presidente Ernesto Zedillo. ¿Por qué el gobierno? ¿Por qué los voceros? ¿Por qué todos están lastimando o queriendo agredir o violentar al expresidente Zedillo? Yo desde aquí le mando un abrazo a Zedillo, me cae bien. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla José. Simplemente José. La derecha anguisa anda defendiendo con todo a su supercampeón creador del Fobaproa. Ese jovenazo lleno de fuerza y vitalidad que se escapó de su vitrina allá en Guanajuato para intentar impedir la elección del Poder Judicial. Pero la 4T lo recibió a puro golpe y porrazo y le partió su mandarín en gajos. Vaya, vaya con la guacamaya, compaye. Estos morenistas ya no respetan a las momias prianistas. Como recordarás, la derecha anguisa resucitó a Ernesto Zedillo para hacer lo que ellos no pudieron hacer: detener la reforma judicial y la inevitable elección de juzgadores. Apenas iba subiendo al ring cuando Sheinbaum lo recibió de un izquierdazo. Le echó en cara el Fobaproa. Casi nada. La deuda que los pobres de México seguiremos pagando por 30 años más. Porque al infeliz de Zedillo se le ocurrió rescatar a los banqueros que deliberadamente llevaron a la quiebra a sus bancos al autoprestarse millonarios préstamos. Hola, yo soy su amigo Salinas. Estoy entrenando a un gallo que va a acabar, ahora sí, con ese gobierno populista. ¡Eso, campeón! ¡Aguanta! ¡Sube la guardia! ¡Acuérdate de las guardias presidenciales! ¡Encónchate, campeón! ¡Encónchate! ¿Cómo estuvo mi entrenador Salinas? No, hombre, tú muy bien, Zedillo, ¿eh? Como máximo vocero de la oposición, les estás poniendo unos buenos catorrazos al gobierno populista. Ya los aflojaste. ¡Auch! Mi cara no dice lo mismo. ¡Ay! No. Ahora siento lo que sintió el productor de YouTube cuando mis guaruras lo mandaron al hospital. Tú golpea. Vas muy bien. Tú sigue diciendo que la tiranía está acabando con la democracia. Los tienes casi en el suelo. Vámonos. No, pues los golpes, los que me dan cada vez que abro la boca para criticar. Mira, ya hasta me dejaron sin un diente, lo volaron. No, hombre, ese ya lo traías flojo. Estás haciendo mejor trabajo que el papanatas de Fox, sí. que el inútil de Krill Eso y sí. que el sopenco de Calderón. Eso sí. Vas muy bien. Eres un campeón. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Lo estás haciendo mejor que el Canelo. Ay, no, pues gracias, Ay. No, hombre, si estás entero, Zedillo. No, hombre. Ya, casi me noquean recordando lo del Fobaproa. Yo creí que aunque lo siguen pagando ya se les había olvidado. Estás completo. Mira, son puros rasponcitos. ¿En serio? Sí, hombre. Recuerda que eres el Rocky de la oposición, el ojo de tigre. Más bien el ojo de almeja. Y te lo mereces. No se me olvida
que metiste al tambo a mi hermano Raúl. Sana, sana, colita de rana. Hombre, vas bien. Échale ganas, mira, ya hasta Lito te está apoyando. El que destruyó al PRI, ay no. Vámonos, Recio. Vamos, campeón. Dale, sin miedo. A la cabeza y sin miedo al éxito. Ay, Dios, creo que necesitamos a otro peleador. Ay, párate. La prensa basura intentó lavarle la cara a su campeón, echarle vitacilina en sus rosaduras y masajearle los huesitos apolillados, pero no podían evadir una pregunta. Oiga, mi campeón. Usted lo critica por haber salvado a México con el Fobaproa. ¿Qué le contesta usted a esos populistas? Ya te la sabes. La momia se dijo víctima de ese tirano cabecita de algodón y de esa dictadora Sheinbaum, que cometió la osadía de hacer carnitas con la humanidad de la superchingona ingeniera, Patito, en la pasada campaña presidencial. Y ya encarrerado, Zedillo le ordenó a la presidenta que detenga por 2 años la elección judicial, para que a Norma Piña y su cártel de las togas les dé tiempo de liberar a tanto delincuente que la 4T metió a la cárcel. Quiero poner en la mesa otro de los argumentos, llamémosle así, de la presidenta Sheinbaum. Insistentemente ha recurrido al rescate bancario para atacarlo, presidente. ¿En algún momento se ha arrepentido de aquella decisión? Nunca me arrepentiré de haber enfrentado con decisión la crisis financiera que estalló durante 1994 y que tenía su peor expresión en 1995. Y bueno, ya estaba ahí la crisis. Esto lo tenemos que abordar con absoluta decisión, sin importar las consecuencias para la popularidad o la aceptación del presidente. Pero lo demás es calumnia, es un estribillo que ha repetido de manera insidiosa López Obrador y otros para evitar enfrentar su responsabilidad histórica del daño que le han hecho a nuestro país. Y eso me lleva finalmente en esta parte pues a hacer respetuosamente un exhorto a la presidenta Sheinbaum. Y en mi opinión está en sus manos iniciar ahora la reconstrucción de la democracia. El primer paso debe ser pedirle a sus compañeros de partido y aliados en el Congreso que aprueben un artículo transitorio en la Constitución, al fin y al cabo parecen y tienen el poder para hacerlo, que detenga la marcha de la reforma judicial. No les estoy diciendo que la anulen, simplemente digan, artículo transitorio, la entrada en vigor de esta reforma judicial se dilata a 2 años porque hace falta un espacio de discusión. ¡Ay, nanita! Esta momia ya se pasó de berenjena. Mira que decir que los daños multimillonarios del Fobaproa son una calumnia de ese dictador AMLO es no tener un poquito de 10 de mayo. Pero Sheinbaum y toda la 4T le siguieron dando hasta por debajo de la lengua, hasta que el líder máximo de la derechanguisa, Claudio Xoconostre, no soportó más ver esa masacre y tuvo que llamar a su heroína, la super chingona ingeniera, Patito. Taquiza patabacatoque, el cochilito de Cuba Azul, buenos días. Mochil, ¿qué andas haciendo vendiendo taquizas? ¿Qué tal, don Xoconostre? Aquí estamos ganando un poquito de dinero para la Kawasaki de mi cochilito. Ahora que ya no tengo fuego, ya no me caen los contratos millonarios. ¡Mochil! ¡Esa dictadora Sheinbaum está masacrando a nuestro campeón Zedillo! Necesito que te vayas por mi guaco al hipódromo y juntas lancen un ataque descomunal. Digan que fue el mejor presidente del mundo mundial, Mochil. Claro que sí, don Xoconostre. Hasta beso le voy a mandar a esa momia de Guanajuato.
Digo, a ese presidente. Pero eso sí, don Choconostle, le va a salir bien cago ese papacho. No importa, Mochil, pago lo que sea. Es más, mándame 2 tacos de longaniza y 5 de moronga. Esta violencia en contra del expresidente Ernesto Zedillo. Evidentemente, porque hoy todo el gobierno está encima del presidente Ernesto Zedillo, porque el gobierno, porque los voceros, porque todos están lastimando o queriendo agredir o violentar al expresidente Zedillo, pues porque dice la verdad. Y la verdad a este gobierno no le gusta escucharla. Y para aquellos que piensan que pues molestar a Zedillo con el tema del Fobaproa, solamente quiero darles un dato. El Fobaproa en su momento, además de salvar a la banca y a las personas que tenían pequeños patrimonios o grandes patrimonios en el banco y a todo el país, pues eso, que a lo mejor a alguien no le gusta o a muchos les habrá ayudado, eso costó más o menos $500 million. Esto es, si no te gusta el Fobaproa, pues menos te debería de gustar un gobierno de Morena. Yo desde aquí le mando un abrazo a Zedillo, me cae bien, porque es tiempo de ser valientes. Es tiempo de no estar callados. Claro. Es tiempo de dejar atrás el silencio. Abrazos. Es cierto. ¿Tú le mandaste un beso? ¿O qué hice a Zedillo? Yo le mandé un beso a Zedillo. Yo le mando todo mi reconocimiento al expresidente Zedillo. Claudia dice, no soy autoritaria. Investiguen a Zedillo. Ay, güey. ¿Qué tal si fuera autoritaria la señora? Quédense Todo aquel que no esté de acuerdo con ella. Nosotras aquí, esta tiene fuero, esta pues, no la pueden detener. Pero pues yo. Y no tendrían por qué. Pero cualquier cosa que te inventen, pues te tendría que desaforar, hacer juicio político. Nada. Pero a mí, pues ya soy una ciudadana como el ingeniero, común y corriente. Vaya desfachatez de este par de inútiles. Mira que enviarle besos y abrazos a Zedillo y aventarse la mentirota que es que el Fobaproa costó $500 million. Es pensar que el pueblo es tonto. Solo de intereses se han pagado $2 billones y la deuda no ha bajado ni 1 centímetro de la panza de Mochil, porque todavía se debe $1 billón más. Ah, pero te tengo una noticia. Los apapachos de Mochil y la representante del hipódromo nada pudieron hacer para impedir la madrina que la 4T le está acomodando a Zedillo. A grado tal que en el Senado programaron una sesión completita para hablar del Fobaproa. Y como te imaginarás, eso no le gustó nadita a la derechanguisa. Al cómplice de Vandalito Moreno, el inútil de Moreira, se le retorcieron los intestinos y bien encamotado. Dijo que nada de lo que ahí se decía era cierto, que mejor hablaran del rancho de Teuchitlán, Jalisco. Que mejor hablaran del rancho de Teuchitlán, Jalisco. Y Noroña lo mandó a que mejor le siga haciendo piojitos en la barba a Vandalito Moreno. Zedillo fue el aval de la ambición, de la voracidad y la torpeza de los banqueros y de los funcionarios que fraguaron ese saqueo a las arcas públicas, que priorizaron su interés mezquino a costa del empobrecimiento de México, desendeudaron a los banqueros con pagarés chuecos, ilegales e inconstitucionales para endeudar al país, una deuda que pasó del 20 al 40% del Producto Interno Bruto. Con el Fobaproa, además se impuso a la Cámara de Diputados la obligación de autorizar año con año los pagos necesarios de por vida para mantener en funcionamiento a los bancos. Recientemente, los partidos que aprobaron esta deuda han propuesto que se deje de pagar la deuda del Fobaproa. Proponen demagógicamente que no se pague quienes la aprobaron, para meter al país en una continua fuga de capitales, una caída de la inversión, en devaluación, en una descomposición de todas las variables económicas que gracias a la correcta política económica de la Cuarta Transformación están hoy en total estabilidad. Decirle que usted no está en lo correcto. Hablemos de Teuchitlán.
Hablemos de la agresión que hace unos minutos se hizo. Esa no es una moción de orden, está haciendo una intervención metiendo la agenda política por la puerta trasera, lo cual no es correcto. El único reclamo que se está haciendo... Estoy aclarando lo que pasó, señor presidente. No está aclarando, está metiendo la agenda política por la puerta trasera. Usted está mintiendo, presidente. No estoy mintiendo. A ver, termine su moción y ahorita aclaramos, pero no meta la agenda política por la puerta trasera. La agenda política es el FOBAPROA. Si le retiramos el sonido, por favor, al diputado. Será el sereno, pero el tema es la agenda política del FOBAPROA. Moreira, cínico y corruptazo como siempre, se sacó de la manga que si no te gusta el FOBAPROA, entonces suspenda los pagos y asunto arreglado. El inútil sabe perfectamente que si el gobierno llega a hacer eso, sería la catástrofe económica para nuestro país. No solamente jamás podríamos acceder a un crédito, sino que podríamos sufrir un embargo económico y hasta una invasión. Pues resulta que el ciudadano Zedillo se duele, como cualquiera de nosotros, todavía en este país tenemos derecho, de lo que está sucediendo con esa farsa que se llama elección al Poder Judicial, que nadie sabe por quién va a votar, ni dónde va a votar, ni cómo va a votar, que además es el principio de truquear todas las elecciones, porque vamos a unos comicios no de tercera, de cuarta. Van 3 ocasiones en las que su servidor y el grupo parlamentario del PRI le dice a la mayoría que reconsideremos el FOBAPROA. Las 2 primeras, cuando se votaron presupuesto y les dijimos, ustedes tienen la mayoría, ya no le pongamos los 50,000 millones de pesos, 60,000 que se ponen cada año. Hoy estamos proponiendo lo mismo con la iniciativa de ley. Pues quítenle los fondos al FOBAPROA, tal y como decía López Obrador, y pasémonos a las discusiones del país. Está muriendo mucha gente. Es el mayor atraco que ha existido en la historia de México. Y el pueblo de México nos pregunta, pues si son tan bandidos, ¿por qué no los meten a la cárcel? Y les explicamos con precisión. Los acusamos de ladrones y de bandidos, no de tontos, porque reformaron la Constitución. Como usted sabe, desde el momento que Ernesto Zedillo se somete al Fondo Monetario Internacional para recibir esa deuda se incluye, se mete a la bolsa de valores. Y después esa deuda es comprada por inversionistas en forma de bonos de deuda. Lo que hicieron los priistas en el 94 fue que a través de ese préstamo aceptado o sometido al Fondo Monetario Internacional, quisieron someter a nuestro Estado al poder económico financiero. Ahora, muy cínicamente, vienen a plantear la posibilidad de que nosotros nos deshagamos de la deuda a la que sometieron a nuestra generación, a nuestros abuelos, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Mi pregunta aquí, diputado, es: ¿usted cree que el diputado Moreira es o se hace? ¿Es cuánto? Sin duda que es responsable, y su partido tiene una gran deuda al pueblo de México por esta tragedia que sometieron. Después de 30 años ya les expliqué todo lo que han pagado, pero miren la desgracia, porque antes se pensaba, o por lo menos los del PRI no sabían resolver quién era el más responsable, si Salinas o Zedillo. Y como ahora sale Zedillo, él solo se da un balazo en el pie y viene a presumirnos, y se entera uno que Zedillo les avisó a algunos cercanos empresarios de él que iba a devaluar, y empezaron a sacar los dólares, y nos fuimos a la crisis. Y entonces ya tenemos claridad que fue el responsable Zedillo. Adivina quién faltaba por defender a la momia de Zedillo. ¡Brujo! ¡Adivinaste! Doña Hernias, el amor imposible del bellaco. Y ya te la sabes. Molesta porque su bellaco viajó 2 horas en avión con la representante del hipódromo, donde los vieron platicando de lo lindo como grandes amigos. Emprendió una letanía contra la 4T. Ignoró que el tema era el FOBAPROA. Ignoró que hace muchos años dijo que Zedillo era un corruptazo. Y se dedicó a despotricar contra Claudia Sheinbaum. Y ahí el bellaco le paró sus escuálidas patitas. Buenas tardes a los senadores de oposición. Y bueno, a esta bola de corruptos y narcopolíticos de Morena, obviamente no les voy a dar las buenas tardes, porque hasta el día ensucian cuando hablan y muestran su ignorancia y su hipocresía. ¿A mí qué me van a decir del FOBAPROA? Si yo fui la única periodista que presentó en Televisión Nacional Abierta
hace muchos años, los documentales con la explicación clara de lo que fue el FOBAPROA. Bueno, el tema es que Sheinbaum está impidiendo la ayuda internacional para luchar contra los cárteles porque los protege. El tema es que en Estados Unidos dijeron que Claudia Sheinbaum no piensa con claridad. Bueno, evidentemente Claudia Sheinbaum no piensa con claridad. Apoya a Maduro, apoya el régimen de Venezuela, le gusta el régimen de Venezuela. Eso no solo no es pensar con claridad, es pensar en una forma obtusa. Quiere que se aplique pena de muerte. Su intervención, senador. No le espero nada. Espérese. Culmine su intervención porque se le ha acabado el tiempo. Toda la intervención Espérese. ha estado fuera del tema y yo no la he interrumpido, pero ya se acabó su tiene por qué tiempo. interrumpir, Le pide que nunca. culmine. Le pido que culmine porque se acabó su tiempo. Gracias, así se debe hacer. Pídame que termine. Eso hice, le pido que termine. Entonces este tipo Taibo, que pidió pena de muerte Le vuelvo a solicitar para que quienes termine su queremos que los intervención, cárteles sean senadora considerados Telles terroristas. García. Los pinta y los exhibe a ustedes y a Sheinbaum de cuerpo entero. Son socios de los cárteles. Y ese es el problema de fondo de México. Vuelvo a Ese solicitarle, senadora Telles García, que termine su intervención porque se le ha agotado el tiempo. Bueno, ya para terminar, te cuento que Margarinfla Zavala subió muy fufuruf a la tribuna del Senado a decir que en tiempos del comandante Borolas sí había soberanía en México. Todo era color rosa. Todos los mexicanos éramos felices y a los perros los amarraban con longaniza. Pero ahora con la 4T la hemos perdido por esa terquedad de mandar a chiflar su Mauser a la ministra Tepache y a la runfla de delincuentes del cártel de las togas. Vaya con la guacamaya, compaye. ¡Qué cara dura me salió, Margarinflas! ¿Qué opinas de todo esto? Escríbelo en los comentarios. La soberanía nos ayuda a enfrentar, a mirar de frente no solo a Estados Unidos, sino a cualquier país y cualquier grupo de países. Nosotros, si queremos soberanía, tenemos que fortalecernos también por nosotros. Pero estos últimos 7 años, lo que hemos hecho es debilitar al Estado mexicano. Y esa debilidad se ve en el exterior y se ve una y otra vez por cualquier país, pero particularmente por el que más tenemos relación y por el que incluso, digámoslo claro, necesitamos la mejor relación posible. Sí, queremos fuerza y queremos igualdad. Y por eso tenemos que fortalecer el Estado de Derecho. Y en los últimos 7 años este Estado de Derecho no se ha fortalecido y nos ha puesto en condiciones de debilidad para negociar lo que sea frente a cualquier país. Queremos fuerza, pero lo que hemos hecho es debilitar la división de poderes. Y hoy hay un proceso electoral de un poder judicial al que le quitamos la independencia. Y eso debilita la institucionalidad de nuestro país. La persona que me antecedió en el uso de la voz, la diputada Margarita Zavala, viene a hablar aquí de soberanía. Ahora resulta que está muy preocupada por la soberanía nacional. Pero yo le pregunto, diputada, ¿por qué no habló de soberanía, por ejemplo, cuando Felipe Calderón intentó abrir Pemex a los privados? ¿O por qué no habló de soberanía cuando le entregaron CFE a Iberdrola? ¿Por qué no habló usted de soberanía, de control del territorio? Si resulta que Felipe Calderón se coludió con el crimen organizado, ¿y por qué no va usted a hablarle de soberanía y de seguridad pública a Genaro García Luna, que está hoy en la cárcel? ¿Por qué no va usted a hablar de soberanía cuando permitieron la entrada ilegal de armas, legalizándolas, que terminaron en manos del crimen organizado al que ustedes favorecían en el gobierno de Felipe Calderón? ¿Por qué no habla entonces de eso usted? ¿Por qué no asume la responsabilidad, la colusión, la corrupción en la que se vieron involucrados usted y su marido con el crimen organizado y con el cártel de Sinaloa? Ahora resulta que vienen aquí a querer dar clases olvidándose de la memoria histórica. Realmente me parece cínico, lamentable, triste, pero por fortuna el pueblo no olvida. Y si a ustedes se les olvidó, a conveniencia,
Habrá millones de mexicanos allá afuera que se los recuerden. Y como mi pecho no es bodega, también aprovecho para comentar que a diferencia, por ejemplo, de Ernesto Zedillo, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene una relación con Estados Unidos de subordinación, sino de coordinación. Y a diferencia de Ernesto Zedillo, la presidenta de la República, ante tumultos económicos, cuida a su pueblo, cuida la vivienda, cuida la economía, cuida los empleos, cosa muy distinta en pasadas administraciones.